Un hombre sencillo en un mundo de fantasía. Capítulo 9. Fortalecerse. Ventrilp, un hombre que había estado en lo más profundo, rogando a los dioses por una salvación, aquella llegó en Babilo, aquel hombre que lo sacó del abismo donde se encontraba, pero no solo él, sus más cercanos, su familia, cuando sentía que nada podría mejorar, su señor Babilo vino a él, dándole una oportunidad para comenzar una nueva vida, tomándolo sin nada más que perder, mientras el tiempo pasaba, cada vez su vida se encaminaba a la prosperidad, al fin lo consiguió. Una nueva vida, para él y su familia, por aquella oportunidad, Ventrilp juró ante los dioses que seguiría a Babilo para poder regresarle todo lo que hizo por él, siguiéndolo y admirándolo y brindándole una lealtad absoluta, estando actualmente recorriendo las calles de aquellos pueblos montando un caballo mientras recibía el afecto y la amabilidad de la gente, estudiando a cada persona, calificándolos bajo estándares impuestos por él mismo, para poder brindar una selección del candidato adecuado para formar parte del escuadrón de élite de su señor Babilo, y gracias al profundo afecto, favor y lealtad de la gente hacia su señor, la selección se le hiciera más fácil de ejecutar, dispuesto a cumplir y demostrar de lo que es capaz a su señor, una oportunidad de demostrarse valor y lo cumplirá como sea. Blumil, aquella maga que el mismo Babilo había contratado, al momento de que ella estaba a punto de partir había sido todo este tiempo por un hombre cubierto de pies a cabeza de negro, cubriéndole su identidad, no tenía ser un genio para comprender que esta figura era un subordinado del príncipe Babilo, aquel augurio hacia su destino, siendo una cabaña que para su gusto estaba bastante bien oculta, y detectó el lugar que estaba rodeando el terreno de la cabaña instalada una barrera, siendo una jugada bastante astuta por parte del príncipe. Desde ese día comenzó su trabajo, capacitar en artes de la hechicería y control mágico a aquellas fuerzas especiales que tanto mencionó el príncipe, debería decir que aquel escuadrón estaban bastante bien adiestrados en los conocimientos básicos del magia, algo que le facilitó su trabajo, quien diría que aquel príncipe era más de lo que aparentaba ante el imperio. Día tras día Blumil, hacia su trabajo en total calma, debía admitir que el príncipe Babilo sabía escoger perfectamente a quienes lo seguirán, les enseñaba un mejor control del mana, manifestación del círculo mágico, hechicería de diferentes niveles, todos estos entrenamientos eran constantes, cada miembro de las fuerzas especiales iba creciendo constantemente con gran rapidez, Blumil se sorprendía de las grandes capacidades de cada uno de los miembros de estas fuerzas especiales. Hasta que un día más miembros se unieron a las filas de las fuerzas especiales, y eso que indicaba más trabajo, pero tan pronto estaba por replicar hasta que Babilo aumentó su paga, cerrándole su boca, y quien se negaría a una suma de dinero, estos nobles y sus fuentes de dinero inagotable, pero en fin, tenía trabajo que hacer, desde ese momento el mismo Babilo se unió al entrenamiento con Blumil a entrenar a los nuevos reclutas, Babilo les enseñaba ejercicios para aumentar sus destrezas con diferentes pruebas extenuantes, siendo un gran infierno para los nuevos, y para los más veteranos solo sentían pena y nostalgia al ver a los nuevos, sintiendo nostálgicos sobre cómo eran ellos antes. Y Blumil se encargaba del adiestramiento en las artes mágicas, para las fuerzas especiales, mentiría si dijera que no le interesa sobre qué es lo que planea, aunque ella tenía una regla clara sobre no preguntar las motivaciones de sus clientes, Babilo se anteponía a esa regla, Blumil veía a Babilo como alguien interesante en verdad, este príncipe ocultaba un inmenso talento, que tiene la capacidad de ponerse a la par de la princesa Ariana, la mimada y favorita del emperador Haider, siendo más que un digno contrincante contra la princesa. Pero no lo hace, no compite por el trono, no ve la mirada de alguien que busca poder, era como si buscara algo más allá que solo eso, algo que no podía distinguir y eso la llenaba de curiosidad. En un amplio valle donde los vientos tranquilos golpeaban la figura del mismo Babilo que se encontraba en una pose meditativa con sus ojos cerrados en total calma, siendo eso su exterior, pero su interior era otro asunto, la energía mágica que estaban en su interior recorría su cuerpo con gran fuerza y rapidez, siendo abrumadora para el mismo Babilo, tenía razón su hermano Averón, el mana en el interior es más fácil de manipular pero no deja de ser salvaje y potente, las corrientes de mana que recorrían aquel espacio, aunque pudiera darle forma, debería de encontrar alguna forma de hacer que su mana pueda exteriorizarse sin la necesidad de perder demasiado mana en el proceso. Maldición que debería hacer, cada vez que intento liberar un poco el mana se descontrola y se desborda, aunque logro cortar el flujo, aún se sienten las consecuencias de la acción, ¿cómo le hago? La frustración se hacía presente en la mente de Babilo mientras miraba al frente mirando a la nada.
Al parecer el principito tiene problemas serios. Ante la voz Babilo solo cierra los ojos para soltar un suspiro y darse la vuelta, viendo a la misma Blumil caminando hacia él con una sonrisa socarrona, casi con burla dirigida al príncipe, que hizo que se le crispara una ceja, para este levantarse del suelo y sacudirse su ropa. Veo que la señorita Blumil está rompiendo sus reglas. Qué curioso, ¿no que no te involucrabas en los asuntos de tus clientes, maga? Ante el tono de ironía y sarcasmo dirigidos a Blumil, que solo sonrió en respuesta ante la burla a su persona crispándole un nervio, veo que el príncipe está muy animado, entonces creo que podrá responderme algunas preguntas, arqueando una ceja Babilo ante la exclamación, pero después sonrió de una forma altanera. Si buscas salir conmigo o tener algo conmigo en privado, lo siento querida, pero no me presto para eso, aunque me veas atractivo tendré que declinar tal propuesta tan indecorosa. Ante el tono despectivo y aquella sonrisa cargada de arrogancia y burla hacia ella, hicieron que la sonrisa de Blumil temblara frunciendo su ceño con una vena, resaltándole ante tal atrevimiento de este príncipe, pero trata de calmarse para no mandar a volar a este príncipe que se las daba de galán con ella. Vaya, admito que su majestad tiene un gran atractivo con el que de seguro habrá conquistado el corazón de múltiples damas de su misma alcurnia, pero lastima que tengas un palo donde no da el sol. No sé si me entienda su majestad, con todo respeto, claro. Ante las palabras dadas con desprecio pero con leve burla él, hace que su ceja tiemble. Oh señorita Blumil, no tiene que hacérsela difícil, sé que tiene interés en mí, y estoy dispuesto a responder lo que me pregunte, antes de que decida arrepentirme, sonriendo con calma y modales marcados, que hicieron chasquear la lengua a la mujer, que quería una reacción más interesante. Bueno, ya que insistes te lo diré. ¿Tratas de controlar tu magia, majestad? ¿No se supone que lo debiste aprender desde pequeño? La primer pregunta fue soltada a Babilo, que ni corto ni perezoso hablo. Estoy bastante comprometido en eso Blumil, pero es complicado lo que hago. ¿Tratas de controlar el mana en su estado puro? Uy, qué lista, acertaste, sí que le pones mucho empeño para suicidarte guapo, jaja, gracias por el halago linda, pero aunque esto se vea difícil es imposible. Trata de escucharte niño bonito, es imposible manejar el mana en su estado puro y más si lo planeas absorber. Ante esto Babilo abre los ojos levemente al saber que aquella mujer se diera cuenta de sus intenciones. Veo que te descubrí, pero si deseas morir, pues vas por buen camino. Con tono entre burla y seriedad se dirigía a Babilo, que solo sonrió. Qué dulce eres, ¿te preocupas por mí? Qué considerada. Ante esto la mujer no hace más que solo dar una sonrisa forzada. Jaja, me preocupo por la persona quien me pagara, si tú mueres quien me pagara, si no me veré la pena de cometer robo para pagar mis servicios. Riéndose levemente la mujer, crispándole una ceja a Babilo, que solo se rió con fuerza. Jajaja, por eso entreno para poder llegar a lo más alto y cumplir mi objetivo, y tranquila, la única forma en la que moriré será de viejo y enfermo rodeado en mi cama con sábanas de seda en mi cuarto amplio y grande, así que tú tranquila. Ante la sonrisa despectiva que le daba aquel peli plateado, hicieron que la mujer sonriera con sinceridad y burla. Me agradas príncipe, tal vez te juzgue mal, la verdad no eres lo que se esperaría de un príncipe, jeje, no eres la primera ni la última en decirme eso, y si cada vez que me lo dicen ganara una moneda, tendría más riqueza de la que ya tengo, jaja, soltando una leve risa para sentarse en un tronco caído. Jajaja, se nota que eres peculiar Babilo de Secramis, me gustaría saber más de ti, con genuina curiosidad en cada palabra soltada, mientras Babilo solo le sonreía con burla. ¿Estás interesada? No te culpo, después de todo soy consciente de mi buen aspecto, jeje, sonriéndole pícaramente a la mujer, la cual fue tomada con la guardia baja, sonrojándose de la vergüenza por sus palabras. Vaya, se nota que quieres morir, ¿verdad? Con un dedo acusador se dirigía Blumil a Babilo, que solo levantó las manos en señal de defensa de la iracunda mujer. Lo lamento, ¿tienes idea sobre qué podría hacer? ¿Sobre cómo controlar la magia, mi gran maga? ¿Ahora quieres mi ayuda? Pues lo siento, ahora arréglatelas solo. Con mirada afilada se expresaba la mujer, mientras Babilo se encogía de hombros. No hace la diferencia, eso es algo en lo que he sido experto desde que nací, exclamaba con calma para regresar a su entrenamiento, ignorando a la mujer. Aquellas palabras dejaron a la mujer pensativa ante lo exclamado. Ahora que lo veía, este príncipe no se comportaba como un príncipe estándar, aunque todo en él indicara que estaba apegado al estándar, había algo en él que no la dejaba tranquila, algo que no cuadraba. Eso le generaba interés y curiosidad, soltando una risa para tomarse la nuca, tratando de aliviar un malestar invisible. Al parecer trabajar para este príncipe será muy interesante.
Desde que migré de mi tierra natal, Marlowe, para estar actualmente en el territorio imperial del Imperio de Arbecela, en busca de una oportunidad para mí y mi hermano, aunque yo y mi hermano teníamos lo necesario para vivir, a veces había momentos de crisis pero siempre lo superábamos juntos, pero a pesar de eso esa espina en mí no desaparecía, deseaba cambiar nuestra situación, por eso decidí migrar, aunque al principio mi hermano estaba reacio a aceptar mi decisión, pero al final lo logré convencer, logrando migrar a Arbecela. Una vez en el territorio comencé esta nueva vida, aunque al principio fue difícil, tuve que estar en empleos temporales, pero con eso logré mantenerme a flote por un tiempo, aunque al principio fue positivo, conforme pasaba el tiempo se fue complicando las cosas para mí en Arbecela, logré dar con un pequeño poblado donde la gente me recibió con mucha amabilidad. Desde ese momento empecé a vivir en aquel pueblo, la gente era muy cordial y amable, aunque el pueblo estaba un poco marginado, tenía un ambiente agradable y aunque tuviera algunas carencias, ahora era mi nuevo hogar. El sustento de aquel pueblo era el campo. Debo decir que el tamaño de los campos de aquel pequeño pueblo eran gigantescos para dejarme más que en claro que el sustento de aquel pueblo era la agricultura, lo cual me venía perfecto, ya que no era ajena al trabajo en el campo, todo gracias a que ayudaba a mi hermano con su campo y él me enseñaba algún que otro consejo sobre cómo trabajar en un huerto, por lo cual me resultó útil hasta llegar a ese poblado. Pasaba el tiempo y me ganaba mi lugar en el pueblo, gracias a mi trabajo en él, lograba mantenerme. Durante todo mi estadía en aquel lugar donde era mi hogar, siempre le mandaba cartas a mi hermano para mantenerlo informado sobre mí y mi vida en Arbecela, siempre recibía su respuesta, eso me daba a entender que había recibido mis cartas, en cada una él me contaba cómo estaba sus días, cómo estaba tranquilo sabiendo que estoy a salvo de todo lo que lo preocupaba, pero toda aquella paz que gozaba y cuando veía que mi vida se estaba encaminando a un rumbo que se divisaba un amanecer en su vida. Tenía esperanza. Pero todo eso terminaría en un parpadeo, cuando un grupo de bárbaros habían llegado al pueblo, obligándonos a hacer múltiples actos para mantener nuestra seguridad y que no hicieran daño al pueblo, pero aunque luchamos por sobrevivir no fue suficiente, aquellos bárbaros devastaron el pueblo no dejando nada, más que solo un camino de caos y destrucción. Sentí mucho miedo en aquel tiempo, no sabía qué hacer más que solo sobrevivir, pero parece que no fue suficiente, porque aquel pueblo que fue un símbolo de esperanza para mí se transformó en uno de terror, acabando conmigo, terminando encima de los escombros de lo que alguna vez llamé nuevo comienzo. Creí que todo había terminado para mí. Pero cambió, cuando no tenía esperanza. Llegó alguien. Un hombre fue quien me rescató, quien me sacó de lo que parecía ser un destino marcado para mí, fue el quien me salvó, pero caí en la inconsciencia, sin fuerzas para agradecerle, siendo lo único que pude escuchar era una voz grave que denotaba preocupación antes de que mis fuerzas me abandonaran. No recuerdo cuánto tiempo habré pasado inconsciente, pero no me importó, porque al final desperté, me sentía confundida, desorientada, no sabía dónde me encontraba, siendo la única persona que logré conocer apenas al despertar fue un hombre mayor que vestía una bata blanca y un traje, el cual me explicó todo lo que necesitaba saber. Al parecer había sido llevada por aquel hombre, que me había dicho que era el príncipe de Arbecela. Cuando me lo dijo la verdad no me lo podía creer, ¿qué haría un príncipe relacionándose con alguien por debajo de él? La verdad dudaba en creerlo, pero todas esas dudas se fueron cuando apareció el príncipe, un hombre alto, con un físico fuerte e imponente, un porte firme que irradiaba fuerza y elegancia propias de un hombre de su estatus y posición. Su ropa era limpia, pulcra y de alta costura, una ropa que no podía ser usada por cualquiera. La verdad me sentía un poco nerviosa al estar frente a un hombre de gran poder y estatus como puede ser el primer príncipe y heredero de este imperio.
Él se me acercó. En ese momento me sentía muy débil por apenas despertarme en este estado, porque si no hubiera sido así estaría totalmente nerviosa y temblorosa, hubiera hecho el ridículo ante el príncipe de este territorio. Al momento de él hablarme lo vi aliviado y tranquilo, no sabía la razón, hasta que me lo dijo que estaba feliz por haber vivido, que tras una misión él quería rescatar algo de todo eso. La verdad, en ese momento mi mente estaba difusa y tenía un leve dolor de cabeza, pero por estas palabras supe que él era un buen hombre. Me sentía bien al haber sido salvada por el príncipe del imperio, era una cosa que no pasa todos los días, me sentía muy agradecida con él, que lamentaba meterlo en problemas por mi culpa, aunque él negara que yo era una molestia, solo me demostraba que era un hombre amable y de gran corazón. Cuando creí que estaba a punto de morir, pero él llegó y me logró salvar, y jamás tendría cómo pagarle a aquel hombre por haberme salvado y darme esperanza de comenzar de nuevo a pesar de que ahora perdí todo. Él me dio todo para empezar, me dio trabajo, techo, comida, vestir y más cosas que no creía que fueran verdad, creí que era mentira, pero tan real. Una oportunidad que, aunque con dudas e incertidumbre en mi pecho, acepté, hasta que llegué hasta la actualidad. Tengo un trabajo que me paga bien, tenía comida suficiente hasta saciarme y un techo donde dormir, todo esto dentro de un gran palacio bello, muy hermoso, muy grande, que parecía no tener fin, todo tan elegante, tan ornamentado, un lugar que se podría considerar una fantasía que solo existían en los cuentos que me solía contar mi hermano, pero ahora esta era mi realidad. Cada día era mantener este enorme palacio que le pertenecía al príncipe. Era duro el trabajo, pero lo valía si podía vivir tranquila y admirando este palacio. Todo se lo debo al príncipe y le serviré fielmente hasta que logre pagar todo lo que él hizo por mí. Entre los grandes muros de aquel palacio se encontraba una mujer de cabello rubio pálido con un traje de sirvienta con una escoba, barriendo los pasillos de aquel palacio. Vaya, este trabajo es agotador, pero la verdad me siento cómoda aquí, es increíble el lugar, jeje, reía levemente la mujer continuando con su labor. Pero eso fue interrumpido porque escucho pasos que iban a su dirección, apareciendo doblando la esquina un hombre rubio ojos verdes que caminaba con un paso algo apresurado, siendo el mismo Ventrilp. Reconociéndolo, ese es el caballero que siempre está al lado de mi señor Babilo, en su mente pronunciaba la mujer. Al momento de notar su mirada, Ventrilp se giró para acercarse a la rubia, que solo se sorprendió por el repentino acercamiento del caballero a ella, notando que él tenía entre sus manos una carpeta, sabiendo la razón de tal paso y apuro debiendo ser algo importante. Disculpa, ¿ese? Sí, dijo nerviosa la rubia, para levantar la cabeza ya que Ventrilp era muy alto. Perdona si te interrumpo en algo, pero en estos momentos tengo un asunto que atender con el príncipe. Sí, ¿qué pasa? El caso está que necesito entregarle unos documentos que él me solicitó. ¿Me harías el favor? Ya que en estos momentos se me cruza un problema de última hora, ¿le harías entrega de estos documentos? Sé que no es tu trabajo, pero no pude encontrar al señor Alberts. Así que por favor se los entregarías por mí. Dile que estás de parte de Ventrilp su caballero, dile que no estoy presente por un asunto. ¿Me harías el favor, por favor? Ante esto la rubia no sabía cómo reaccionar ante la situación, y lo que pudo articular a duras penas fue un asentimiento con su cabeza, algo que agradeció el caballero para extenderle los documentos que ella temblorosa tomó, mientras veía a aquel caballero irse por donde vino, para quedarse ella sola en la inmensidad de los pasillos con documentos importantes para el príncipe en sus manos. Algo que la puso muy nerviosa, que solo respiró profundamente para calmarse y dirigirse hacia la ubicación que le marcó el caballero. Desde ese momento aquella rubia había olvidado algo importante, no sabía la dirección de la oficina del príncipe, así que no tuvo opción que pedir indicaciones sobre su dirección porque aquel palacio parecía un laberinto sin fin alguno. Tras preguntar y preguntar logró dar con los sirvientes que se encargaban de la limpieza de la oficina del príncipe, ayudándola al fin, estando actualmente caminando hacia la oficina con los documentos abrazados a su pecho, caminando con un paso un poco tambaleante para estar frente a la puerta de la oficina de su señor para tocar 3 veces.
esperando unos segundos para escuchar una voz gruesa y calmada del otro lado que le dio el paso, para adentrarse a la oficina para ver el amplio lugar. Era una habitación muy grande, muebles de madera de caoba y ébano bien tallados y ornamentados, algunas piezas de cerámica bien construidas y ornamentadas, algunas piezas de arte que de seguro costaban más que su salario de un año. En resumen, era un lugar donde predominaba la opulencia, pero también cierto aire de calma y profesionalismo propio de una oficina de un hombre de alto estatus. ¿Qué sucede, Ventrilp? ¿Tienes lo que te pedí? La voz gruesa, calmada y controlada de Babilo se hizo notar en la oficina, espantando a la rubia que no supo cómo reaccionar para ver a su señor. Él se encontraba sentado en su escritorio, uno amplio de una madera oscura que remarcaba autoridad, sentado el mismo príncipe Babilo con su traje impecable y pulcro, sentado de manera recta y firme con calma en cada una de sus acciones al momento de verificar los documentos que estaban en su escritorio, con bolígrafo en mano firmando y archivando documentos, con su mirada fija en las hojas, sin notar a la rubia que estaba nerviosa de volver a ver a aquel hombre que la había salvado. Estaba nerviosa que no sabía cómo responder. ¿Vas a hablar, Ventrilp, o voy a tener que sacarte la información? Para levantar la mirada para ser sorprendido por la presencia de una criada de su mansión y no a su subordinado, viendo a la temblorosa mujer que al ver bien sus rasgos notó que esa criada, reconociéndola al instante. ¿Tú eres? Ante la reacción de Babilo, la mujer rubia da un pequeño brinco, pero aún así agarra valor. Disculpe, mi señor Babilo, disculpe por importunarlo. Hablaba la mujer sin saber que Babilo se había acercado a ella sin ella notarlo. Tranquila. Ante la voz calmada y controlada de Babilo, la mujer rubia paró sus palabras en seco para levantar la mirada para ver al príncipe frente de ella, firme en su altura, se alzaba sobre ella cubriéndola su sombra por completo. En esa posición, ante los ojos de la mujer, él se veía alto e imponente, algo que lo hizo ponerse aún más nerviosa. Yo lo siento, mi señor, yo solo, pero sus palabras fueron calmadas por unas manos que se posaron en sus hombros callando sus palabras. Tranquila, primero respira y después habla. Ante la orden, la mujer toma un respiro tranquilizando su respiración, soltándola Babilo suavemente. Ya mejor, asintiendo la mujer. Muy bien, ahora, puedes hablar. Ante esto suelta un suspiro. Lo siento, mi señor, por distraerlo de su trabajo, pero vengo con algo, extendiéndole la carpeta de documentos a Babilo, que la toma para abrirla y leerlo, estando unos segundos para después cerrar la carpeta para ir a su escritorio para dejarla encima. Te lo dio Ventrilp, ¿verdad, Ventrilp? Es mi caballero y escolta, él debía entregarme esos documentos. Sobre eso, me lo encontré en el pasillo mientras hacía mi trabajo, se me acercó para que le hiciera el favor de entregarle los documentos, volteándola a ver Babilo, exaltando un poco a la mujer. No los vi, lo juro. Tranquila, no dije eso. Te dijo que no encontró a Albert, asintiendo la mujer. Bien, entiendo, ya me arreglaré con él. Ahora, pasemos a otro asunto. ¿Cómo has estado, Falin, verdad? Ante esto ella solo asiente. Comprendo, pero dime cómo has estado en tu primera semana en mi palacio. ¿Todo va bien?, exclamaba con suavidad y calma hacia la mujer, procurando no alterarla. Ante esto abre sus ojos grandemente, quedando sus ojos expuestos ante Babilo, que ve sus ojos dorados, dejando sin palabras a Babilo por unos momentos. Sus ojos eran como dos pequeños fragmentos de sol que brillaban con una luz única, y su cabello rubio pálido le daba una apariencia más tierna y dulce. Todas estas características habían dejado a Babilo sumido en la nada, admirando la belleza única y rara ante sus ojos, quedándose en esa posición por unos segundos hasta que: Falin, hablo, me he encontrado bien durante mi primer semana, no me falta nada y me siento bien. Y todo gracias a usted, su majestad, le estaré eternamente agradecida por todo lo que ha hecho por mí, jamás lo olvidaré, su majestad, usted es un buen hombre. Sonriendo grandemente Falin ante Babilo, que abre los ojos levemente al verla sonreír, algo en él se agita al verla así, pero al final cierra los ojos para sonreír. Jeje, al parecer todas las cosas están marchando tranquilas y buenas para ti. Me alegro, espero continúe así, no dudes en venir a verme si ocurre algún problema, ¿de acuerdo? Ante esto los ojos de Falin brillan para asentir. Gracias por entregarme los documentos, también debo agradecerle una vez más, mi señor. Tranquila, ahora regresa a tus deberes, yo me encargo del resto. Despidiéndola Babilo con un gesto de su mano, dando una leve reverencia para salir de la oficina. Quedando nada más que Babilo, el cual respira profundo para soltarlo. Al parecer, todo va bien con ella. En eso la imagen de la sonrisa de aquella pequeña mujer que había salvado, se reproducía, dejándolo aturdido por unos instantes para alejarla de su mente. Debería dejar esos pensamientos
pensamientos de lado, tengo asuntos que requieren toda mi atención, para dirigir su mirada a su escritorio con la carpeta de documentos sobre ella, para tomar y recargarse en el escritorio, para comenzar a leerla con detenimiento. Fin del capítulo.